Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, para todos los que en esta mañana se han hecho presentes para este precioso ayuno. Un saludo a todos los hermanos coordinadores y a los misioneros, a los asesores, a todos los que tienen que ver con esta preciosa obra de Dios. De igual manera, mi saludo para todos los hermanos. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Que Dios bendiga a todo este pueblo que se quiere unir en estos 3 días. Que sea Dios guiándonos, dirigiéndonos, dándonos un mismo sentir, una misma visión, un mismo propósito. De verdad, mis hermanos, que personalmente para mí, este es un tiempo muy especial y el cual yo quiero invitar para que lo aprovechemos, al máximo. Y les quiero invitar para que nos sensibilicemos. Creo que aquí está el secreto, la sensibilidad. Que no solamente estemos participando de este ayuno simplemente por una invitación, aunque nos hayan hecho la invitación, pero que vayamos más profundo a esa sensibilidad. Sensibilidad que es un secreto muy grande para poder ver resultados. El libro de San Mateo, el capítulo 9, verso 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, he estado pidiendo dirección a Dios y el poder compartir en esta mañana un poco sobre el ayuno ordenado por Dios, porque creo que es bueno en esta mañana que el Señor nos amplíe un poco más el conocimiento respecto a lo que es el ayuno. Aquí encontramos en las Sagradas Escrituras que vinieron a Jesús los discípulos de Juan y le hicieron una pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban? Y lo hacían muchas veces. Y le dicen: Señor, ¿y por qué tus discípulos no lo hacen? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Tremenda pregunta la que le hicieron directamente al Señor. Y aquí podemos ver a Jesús que está usando
la figura de una boda. Y por eso el verso 15 dice, y él les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrá el día en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. En otras palabras, les dijo que había que ayunar. Respecto al ayuno, lo que Jesús se refirió era precisamente que el ayuno era como un periodo de luto, diciendo, porque llegará el día en que el esposo le será quitado, y está hablando que al ser el esposo quitado, entonces tendrán luto, tendrán tristeza. Y se refería, cuando se habla de luto, se habla de que hay muertos. Y estaba pensando en estos días, hay muchos muertos en este tiempo, y no solamente muerte física por la pandemia, porque creo que hay una pandemia peor en el mundo, que es la pandemia espiritual. Hay muchos muertos en delitos y pecados. Y según lo que acabamos de leer, el Señor está presentando como ese tiempo de ayuno, como un tiempo de tristeza en nuestro corazón. En otras palabras, tiempo de ayuno, dedicarnos como a esa tristeza, como a tener ese dolor. Porque como dijo alguien, para los cristianos, la muerte, aunque para nosotros no será muerte, sino que será el dormir. Pero esa persona expresó, para los cristianos la muerte es una puerta, es un puerto de descanso. Pero para los que no conocen a Dios, será un naufragio eterno. Qué bueno poder, mis hermanos, en esta mañana pensar un poco en lo que le espera al mundo, que no conoce a Dios. Y estaba escuchando al hermano Eduardo que estaba diciendo, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios también en el libro de Santiago, el capítulo 4, nos está diciendo que nuestra risa se convierta en llanto y nuestra alegría en tristeza. Y precisamente en ese capítulo 4 nos está hablando Santiago respecto a la oración. Y por eso él dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y cuando uno puede observar que Santiago está diciendo que nuestra risa se convierta en llanto y nuestra alegría en tristeza, y precisamente hablando de la oración, está hablando de humillarnos, de tener un corazón quebrantado. Nos está hablando de un luto,
Pero no es un luto de ropa, es un luto de acción. Por eso el mismo Señor dijo que no se rompan vuestras ropas, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Para los cristianos en este tiempo, el Señor nos está hablando y nos está haciendo un llamado, amada iglesia, a ser conscientes de la necesidad tan grande. Y cómo Jesús, al dar esta respuesta de que mientras el novio está, hay gozo, hay alegría, pero que cuando el novio fuera quitado, entonces se ayunaría. Precisamente unos días después de Jesús haber dicho estas palabras, después de que él murió, unos días después, ascendió a la gloria. Entonces después ahí es donde los discípulos convertidos en apóstoles se van a buscar el rostro y la presencia del Señor en humillación, en oración y en ayuno. Y ahí es donde comienza la iglesia del Señor en el libro de los Hechos. Mis queridos hermanos, es el tiempo, es la hora. Quizás en muchas ocasiones hemos hecho ayunos, pero quizás este ayuno que estamos haciendo estos 3 días tiene que ir acompañado de mucho dolor. No hay otra alternativa. A causa de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, se hace necesario que esta escritura se convierta como nunca en este tiempo en una realidad. Tiempo de humillación, tiempo de privacidad. El mismo Señor dijo, y cuando ores, busca un lugar secreto para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Pues si somos conscientes, amada iglesia, de la necesidad tan grande que hay a nivel mundial, y en esta mañana, con todo mi corazón, con toda mi alma, yo les quiero invitar para que en sus hogares, yo sé que no es fácil ayunar de pronto en casa. A veces vienen distracciones, ruidos, qué sé yo. Y el Señor está hablando de un tiempo de secreto, de ese poder escuchar a Dios, cómo quiere que oremos. Quizás no es fácil, pero bueno, querer es poder. Vamos a hacernos un propósito para que después de que nos desconectemos de la transmisión, podamos ubicarnos cada día, cada uno, y encerrarnos a cumplir con este llamado que nos ha hecho el Señor. Y que lo que dice este Salmo 126 lo podamos experimentar, sembrar con lágrimas. Hermanos, una cosa es sembrar, como yo digo una palabra muy, no sé, muy castiza. La cosa es sembrar a palo seco. Pero otra cosa es sembrar con
lágrimas. Pero creo que ahí es donde está el secreto cuando dice los que siembran con lágrimas. Quiere decir que al sembrar con lágrimas, entonces se va a cosechar, se va a cegar con gozo, con alegría. Porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Pero amada iglesia del Señor, queridos misioneros, hermanos en general, ¿cómo necesitamos ser conscientes en este tiempo que esta siembra no la podemos hacer de cualquier manera? El libro de Isaías dice, la que va a dar a luz no tiene fuerzas. Cuando una mujer está con dolores de parto, ella pasa por un proceso de dolor, de angustia, muchas veces hasta de lágrimas, porque no es fácil ese proceso para dar a luz. Y cuando esa mujer está en ese proceso, ella no quiere estar, ella no llama gente para que venga, no va a armar una fiesta. Ella quiere estar sola, si acaso que esté el esposo, nada más. Porque es un proceso de dolor, de gestos, de angustia, porque va a venir una criatura a este mundo. Y no sé si en esta mañana ustedes me puedan entender. Que Dios nos ayude si queremos ver ese avivamiento de almas en el mundo entero. Que podamos unirnos a lo que un día el apóstol Pablo no solamente lo escribió, lo vivió. Hijitos, dice él, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto. Eso quiere decir que ya los había tenido, porque dice por los cuales vuelvo. Ya había pasado un periodo. Vuelvo a tener dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado. Dolores de parto. También escribiendo a una de las iglesias, les dice, no he cesado de daros el consejo durante 3 años y medio con lágrimas en mis ojos. Un corazón quebrantado. Quizás en estos días de ayuno, la carne se va a incomodar. Pero qué bueno poder aprender del maestro, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y creo que nuestro Dios, en su manifestación en carne, tuvo la experiencia de haber tenido dolores, de haber tenido angustias, tanto que nos habla la palabra de Dios 2 veces. Y no quiere decir que solo fue 2 veces, pero registra 2 veces, porque al decir varón experimentado en quebranto, es porque muchas veces se sacó tiempo para orar y para llorar por la humanidad. Su alma se entristecía al ver la necesidad. Y si no, miremos cuando iba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Al ver que iba a ser destruida, comenzó a llorar sobre ella. Hermanos, las lágrimas no son solamente para las mujeres, quizás en este momento. Es una mujer la que está hablando. Pero yo les quiero invitar a los varones con todo mi amor y con todo el respeto que me merecen, a que te atrevas a sacar un tiempo para decirle a Dios, sensibilízame, dame un corazón quebrantado.
Por eso en estos 3 días saquemos tiempo para quebrantarnos, para humillarnos. No hay otra alternativa. Les invito, no entremos de una vez, Señor, aquí están las peticiones del día, del continente tal. No, les invito a tener un tiempo de aflicción, de quebrantamiento, al mirar en la palabra de Dios algunos ayunos que hombres hicieron. Me impresiona mucho, por ejemplo, cuando Esdras hizo esa convocación a ayunar, dice, y los invité junto al río Aljaba a ayunar para afligirnos. Escuchen, mis hermanos, para afligirnos delante de la presencia de Jehová. O sea, un tiempo de luto, un tiempo de aflicción, para afligirnos. Hay que sacar tiempo para afligirnos. Nehemías, cuando escuchó la noticia de todo lo que estaba pasando en Jerusalén, los muros habían sido derribados, las puertas quemadas por el fuego. ¿Qué fue lo primero que él hizo antes de presentarse ante el rey para pedir permiso para ir a restaurar a Jerusalén? Él sacó tiempo. Según el capítulo 1 de su libro, sacó tiempo. Dice, y me senté y oré y lloré noche y día. Hermanos, ¿cómo estaría el corazón de Nehemías tan de quebrantado? ¿Cómo estaría el corazón de él tan adolorido? Que cuando se presentó ante el rey, de una vez el rey notó y se dio cuenta. ¿Por qué está triste vuestro corazón? ¿Qué te pasa? Tu rostro se ha mudado. Porque antes no le habían visto su rostro triste. Porque es más, ustedes saben, mis queridos hermanos, que no se podía presentar un corazón, un rostro triste ante el rey. Pero ese día, él no pudo sonreír. Él no pudo estar alegre. Y aún yo pienso que estaba tan decidido que si esto le costaba a su cabeza, que le costara. Pero era que tenía un dolor muy grande cuando escuchó todo lo que había pasado en Jerusalén. Y ahí que puedo unirme en esta mañana a las palabras de Jeremías en el capítulo 9 de su libro, cuando dice, oh, si mi cabeza se hiciera aguas, me impresionó mucho esta escritura, oh, si mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche la muerte de los hijos de mi pueblo. Día y noche. Con razón se dice del profeta llorón. Sensibilidad, dolor. Hermanos, yo les quiero invitar, si queremos ver resultados, vamos a hacer este ayuno con calidad de oración. Oración de poder, oración de quebrantamiento, oración de humillación. Que el Señor nos ayude de verdad
a sentir lo que él sentía cuando veía las multitudes errantes como ovejas sin pastor. ¿Y qué salieron de las palabras de nuestro maestro? A la verdad, la mies es mucha. Él estaba en ese momento conmovido, estaba compungido, estaba sintiendo lo que estaba pasando en la gente y la necesidad tan grande que había. Y salió de su corazón: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa palabra rogar quiere decir suplicar, quiere decir gemir. Hermano, no vamos a hacer estas oraciones a la carrera. Soltémonos de los afanes, soltémonos de las carreras. Si hemos decidido en el nombre del Señor Jesús a sacar este tiempo para unirnos, para orar por nuestra obra en Colombia, nuestros misioneros en Colombia nacionales, nuestros misioneros extranjeros, vamos a hacerlo con todo, vamos a hacerlo con el alma, vamos a hacerlo con el corazón, vamos a demostrarle a Dios que en nosotros hay ese mismo sentir que había en él, porque su palabra nos dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está mostrando que es un tiempo de quebrantamiento, de humillación. A veces uno escucha a algunos hermanos, claro, quizás no se dice con malas intenciones: ay, vamos al ayuno, vamos a gozarnos en el ayuno. Porque de pronto a veces tomamos el ayuno como predicaciones, alabanzas. Y aunque hay predicación en el ayuno, aunque hay alabanza, pero debemos sacar un tiempo para afligirnos, como dijo Esdras, para afligirnos ante la presencia de Dios. Que el Señor pueda percibir en nosotros el dolor, la angustia por ver tanta gente que está perdida. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gozar, pero hay tiempo de llorar. Pero también Salomón, escribiendo en el libro de Eclesiastés, dice: es mejor estar en la casa de luto que estar en la casa del banquete. Porque en la casa de luto hay reflexión, hay análisis. De pronto, mis hermanos, cuando nosotros, porque ese tiempo hay que sacarlo para afligirse. Sí, hay que sacar ese tiempo para afligirnos. Pero yo no les estoy invitando a sacar ese tiempo para afligirnos por la pandemia, aunque nos duele lo que está pasando. Pero a la hora de la verdad, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, como servidores de Dios, somos conscientes que esto está estremeciendo el mundo entero, que esto está haciendo arrodillar a los grandes, a los poderosos. Estaba escuchando las noticias anoche, cómo Estados Unidos, semejante potencia, estaba escuchando como una colombiana que es la que está encargada de todas las enfermeras en una de las mejores clínicas de California. Decía ella que le dolía mucho ver cómo tenía que sacar personas de los cuartos de UCI para poder meter otras. Y ahí que se escapara el que pudiera.
Porque igual que en Colombia, las UCI están llenas. ¿Y cómo piensa uno? Está bien Colombia, está bien estos países latinoamericanos, países pobres, pero toda una potencia en estas. Hermanos, es que lo que está pasando no es cualquier cosa, pero es ahí donde en este tiempo de ayuno vamos a unirnos a pensar en toda esa gente que está pasando a la eternidad sin conocer a Dios. Bueno, ya los que se han muerto, ya se murieron. Y la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero sí hay mucha gente más que está con vida. Y por eso necesitamos es que este sea un tiempo no de oraciones por nuestras peticiones, porque mis hermanos, ¿cuántas oraciones, ayunos hemos hecho personales por nuestras peticiones, por lo mío? Oh, pero yo les quiero invitar a que en este tiempo nos olvidemos de nuestras propias necesidades y vamos a decirle, Señor, me voy a olvidar de mis peticiones, de mis necesidades, de lo mío, porque voy a hacer lo que tú nos mandaste y nos mandas a hacer. Cuando los discípulos te dijeron, Señor, enséñanos a orar, vamos a obedecer en este ayuno como nunca esa primera petición que aparece en el Padre Nuestro, que tu reino se establezca, que tu reino se establezca. El apóstol Pablo, que es uno de los escritores que más habla de oración en el Nuevo Testamento, y no solamente lo escribió, sino que lo vivió, lo experimentó, porque una cosa es escribir y otra cosa es vivirlo. Cuando él agarró la pluma y lo escribía, es porque lo había experimentado. Nunca lo encontramos a él hablando que oremos por comida, que oremos por ropa. Es más, él mismo nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos iremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Como la vida de este hombre, y él nos dice hoy, aprended de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de él. Siempre su vida de oración y sus enseñanzas era que se orara por él, que se orara por los santos, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y por mí, que a fin de abrir mi boca me sea dada palabra de sabiduría, de conocimiento. ¿Cómo necesitamos en este ayuno, mis hermanos, elevar oraciones poderosas, oraciones con autoridad, oraciones que estremezcan? Por eso yo le invito, apague su celular, desconéctese en el momento en que se termine la transmisión, desconéctese, póngase cómodo, póngase cómoda, ubíquese en el lugar, suéltese en la presencia de Dios. Si te tocó tirarte, postrarte, hazlo. Yo creo que no es el tiempo de las oraciones de caché. Perdonen la expresión, no es el tiempo de las oraciones, quizás como dijo el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos oran en pie para ser vistos de los hombres. Aquí no vamos a orar para que nos vean.
Aquí no estamos ayunando para ostentar, porque el mismo Señor dijo, y cuando ayunes no es para ostentar un ayuno. Aquí no estamos ayunando porque seamos los mejores ni los más santos. Aquí estamos ayunando porque somos los más necesitados de Dios y porque queremos contribuir con la obra de Dios. Como necesitamos en este tiempo, mis hermanos, oraciones, como cuando Pedro y Juan, dice la palabra de Dios que cuando el milagro del paralítico de la Hermosa, llegaron donde los hermanos a contarles las amenazas, que comenzó a levantarse esa persecución contra la iglesia. Entonces comenzaron a orar y se unieron. Yo quiero invitarles, vamos a unirnos. No es el tiempo de las diferencias. No es el tiempo de cada quien estar en una, en otra cosa. Es el tiempo de que todos como el cuerpo de Cristo estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito, porque todos amamos lo que Dios ama. Y dice que cuando comenzaron a orar, le dijeron, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuáles son las amenazas ahora, mis hermanos? Tal vez no es una persecución, pues hasta el momento, pero las amenazas de un mundo que está muriendo sin Cristo, de un mundo que a pesar de esta pandemia se ha multiplicado más la maldad. Yo me quedo sorprendida cuando uno comienza a ver las noticias. Con mi esposo hablamos, hay más maldad, hay más pecado. Se están viendo cosas terribles, terribles se están viendo. Pero ¿a qué nos está llamando el Señor? No simplemente a que veamos lo que está pasando, sino a que nos sensibilicemos con lo que está pasando. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo, o sea, con libertad, con autoridad, con unción. Pero también dice unas palabras que como necesitamos en la oración decirlas en este tiempo. Entre tanto, Señor, sean hechas maravillas, milagros, sanidades en tu nombre. ¿Cómo necesitamos rodear a esos siervos de Dios con oraciones? Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar temblaba. En el libro de los Hechos, cuando ellos oraban, terminaban hablando en lenguas. Cuando ellos oraban, el lugar temblaba. Sucedían cosas. Aprendieron a orar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ores, ora en el Espíritu. Porque todos sabemos que el Señor, Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y Él está en espíritu. Y cuando Pablo dice, cuando ores, ora en el Espíritu, con toda oración y súplica. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Con toda oración y súplica. Vamos a sacar tiempo para suplicar. Hermano, pero esto no lo podemos hacer en 15 minutos. Por eso vamos a trabajar, vamos a mirar ahora que nos van a presentar las peticiones que vamos a manejar en el día antes de irnos a orar por esas peticiones. Señor, sensibilízame. Señor, queremos ver tu gloria. Señor, queremos ver resultados. Señor, queremos ver maravillas, milagros. Aunque la palabra de Dios dice, nosotros no somos seguidores de señales, pero ellas sí nos seguirán a nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos se pondrán las manos y se sanarán. Como necesitamos, hermanos, que durante estos 3 días yo le estoy diciendo a Dios y les invito en esta mañana a que nos unamos a decirle a Dios, haz maravillas en este ayuno. Que no pase como un ayuno más,
Que Dios haga maravillas, que Dios haga milagros, que el Espíritu Santo se derrame en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, en cada continente. Que el Señor confirme su palabra. Que Dios use las redes sociales para que la palabra llegue. Como me dio alegría en estos días escuchar a un pastor que está en la obra misionera. Dice que estaban en un día de ayuno, cuando de pronto llegó una señora y tocó la puerta de la iglesia y dijo: perdón, esta es la iglesia de Julana de tal. Es que yo escucho, eso fue en otro país, es que yo escucho a través de las redes la enseñanza de esa persona. ¿Es la iglesia donde esa persona asiste? Dijo: sí. Ah, bueno, yo quiero venir. Y se convirtió esa persona y su familia. 5 personas se convirtieron en ese país porque escucharon el mensaje por medio de las redes sociales. Oh, mis hermanos, gracias a Dios por las redes sociales. Para eso es que sirven las redes sociales. Por eso tengamos mucho cuidado que estamos haciendo con los aparatos. No es el tiempo de estar desperdiciando el tiempo. No es el tiempo, hermanos, de que se nos vayan las fuerzas mirando cosas. No, entremos a lo que necesitamos y procuremos orar lo más que podamos para que Dios use las redes sociales. Y creo que es la forma de entrar a muchos lugares, que se pueda cumplir lo que el Señor escribió cuando inspiró a Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2 del primer libro de Timoteo. La necesidad y la exhortación de orar por todos los hombres. Dice exhorto, no dice pido el favor, si quieren, si pueden. Es una exhortación, es un llamado de atención a que se ore por todos los hombres. Aquí se está hablando por los eminentes, por los gobernantes. ¿Cómo necesitamos orar por esos países? Pedir perdón, pedir misericordia. Que el Señor, a través de nuestros misioneros, de nuestros pastores, a través de las redes sociales, yo les digo: Señor, entra a los hospitales, entra a las cárceles, entra a los palacios. Y de igual manera como Dios llevó a esta muchacha a la casa de Naamán, siendo él un hombre poderoso y elocuente, Dios pueda llevar personas a esos lugares con este mensaje de salvación. En otras palabras, mis hermanos, vamos a hacer la obra de Dios en oración como tiene que ser. El mismo Jeremías está escribiendo: maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Maldito el que hiciera indolentemente. Y estaba pensando en esa palabra, indolente, o sea, que no le duele. Hermano, no nos atrevamos a pedir avivamiento para África, para Asia, para Sudamérica, Centroamérica, Europa, Norteamérica, por el mundo entero, si en nuestro corazón hay indolencia. Por eso, que Dios nos ayude, porque ser indolente es que no duele. Y tengamos cuidado con que no vayamos a caer en ese tipo de oraciones repetitivas sin sentir lo que estamos orando. Oh, pero si nos hacemos un propósito en este ayuno de tener oraciones de poder, de autoridad, de libertad, téngalo por seguro que vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Y como sé que el tiempo se nos está yendo, aquí voy corriendo un poco, pero quiero terminar diciéndoles: Isaías 58, el verso 6 está hablando: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Miremos lo que el Señor por medio de Isaías nos quiere decir. No es el ayuno que yo escogí, o sea, no el ayuno que nosotros escogemos. Porque muchas veces hacemos ayunos que no están conectados con lo que Dios quiere que se hagan. Y aquí nos está haciendo un llamado. No es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Nos manda a desatar las ligaduras, a darle libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, si eso lo hacemos, nacerá la luz como el alba. Qué bueno poder entender que a través de nuestra oración, Dios nos da la autoridad espiritual para atar y para desatar. Cuando hemos tenido en el tiempo de oración el quebrantamiento, la humillación, el dolor, ya Dios nos lleva a otra dimensión de la oración, que es el atar, es el desatar, y aquí se tiene que cumplir. Entonces, a través de esa oración, desatamos las ligaduras de impiedad, soltamos las cargas de opresión, esas ligaduras, esas ataduras en que está el mundo entero. A través de nuestra oración comenzamos a hacerlo y Dios nos escucha, porque dice: si dos en la tierra se pusieren de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirá. Entonces dice el verso 9 de este capítulo 58, entonces me invocaréis y te oiré, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá: he aquí, que si dijeres, que si clamas, dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. El alma afligida, ¿qué es lo que hacemos, mis hermanos? A través de la oración, darle pan a los hambrientos. Hacer lo que dijo el Señor cuando en el capítulo 11 del libro de San Lucas los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les puso el ejemplo del hombre que le llegó su amigo a medianoche y le pidió pan. Y él no tenía que darle, pero salió de su casa y se fue donde otro amigo que sí tenía pan, a pedirle que le diera pan para su amigo que había venido a buscar alimento y no tenía que darle. Y al principio sabemos, y con esto termino, que el amigo le dijo, no se quería levantar: estoy durmiendo, mis hijos están conmigo en cama. Pero el amigo desde afuera insistía: es que mi amigo tiene hambre, es que mi amigo tiene hambre. Pero de adentro le contesta a su amigo, le dice: bueno, me voy a levantar a dártelos, no porque seas mi amigo, sino por tu inoportunidad, o sea, por tu insistencia, por tu constancia. Y ahí es donde el Señor está presentando, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La persistencia de este hombre de buscar el pan, eso es lo que vamos a hacer en este ayuno. Pedirle al Señor que se reparta ese pan por el mundo entero, que use los misioneros, que use los pastores en cada lugar, que use los creyentes, que haya una renovación de visión, de pasión, y que todos nos unamos con esa pasión y esa visión, y que a través de este tiempo de oración y ayuno, no es el ayuno el que da la victoria, es el Señor el que da la victoria, pero nosotros, este es un medio que Dios usa para que humillados y postrados, ustedes se imaginan, mis hermanos, ¿qué va a suceder?
Si cada uno en su sitio está sembrando con lágrimas, si cada uno en su sitio está en un clamor, todas esas oraciones el Señor las va a unir y van a llegar a su presencia al cielo. Entonces el cielo se abrirá y desde allí descenderá derramamiento del Espíritu Santo, liberación, sanidades, porque si dos en la tierra se pusieren de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que durante estos días de ayuno no te la pases escuchando canciones y canciones, escuchando mensajes. No, escucha en el momento que hay la conexión lo que Dios va a decir, pero cuando ya se apaguen los aparatos, desconectémonos y vayámonos al lugar secreto, a afligirnos, a humillarnos. Entonces ese tipo de oraciones, porque allí ataremos, desataremos y la gloria de Dios vendrá y la luz nacerá y las naciones conocerán su reino. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Esto es lo que tú me has dicho que transmita esta mañana. Lo he hecho con temor, con reverencia a ti, porque lo mereces. Yo te doy gracias por estos 3 días de ayuno, Señor. Danos la sabiduría, danos el conocimiento, danos la sensibilidad. No permitas, Señor, que lo hagamos de cualquier manera. Déjanos sentir el dolor de la humanidad. Cantidad de personas están deprimidas, ansiosas. Aún las clínicas psiquiátricas se están llenando de personas desesperadas por la situación que se vive. Pero hay una iglesia que tiene el mensaje, hay una iglesia que tiene la sanidad, hay una iglesia que tiene las maravillas que vienen de parte tuya para ellos. Es la hora, mi Señor, que nos levantemos espiritualmente en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para darle pan al hambriento, para darle agua al sediento. Permítenos, Señor, que este ayuno no lo hagamos por ostentar, que no lo hagamos, Señor, simplemente por una costumbre. Invádenos de pasión, invádenos de carga, invádenos de visión, y que se cumpla en nosotros que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, que irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, entonces volverá con regocijo, trayendo sus cabillas. Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendito sea el Señor, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones la salvación. Úsanos, Señor, a través de la oración. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Danos unción, danos libertad. Ayúdanos, Señor, a entrar en el lugar secreto, a desconectarnos de todo lo que perturbe, de todo lo que impida, y que podamos, Señor, entrar en ese tiempo de clamor, de súplica, y hemos de ver resultados que beneficien tu obra, Señor, en Colombia y en el mundo entero. Que los dones del Espíritu Santo sean sobre los predicadores, sobre los pastores, sobre los misioneros. Discernimiento de espíritu, renovación de visión, de pasión. Que las iglesias, Señor, en cada lugar se levanten unidos en un mismo espíritu, Señor. Es la hora de levantarnos como un ejército en orden, para que tu reino se establezca y tu nombre sea glorificado. Apodérate, Señor, apodérate de cada persona, de cada cristiano que va a estar en el ayuno, en cada sala, en cada habitación, en cada oficina, en cada templo, donde quiera que cada quien se encuentre. Que nuestros corazones se sensibilicen, que haya una conexión directa contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido en esta hora. Gracias, gracias, Señor. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.